7 minutos de la mañana. Siempre es un gusto recibir a Daniel Laud. Su apellido se escribe Lahoud, de dedo. A mí me gusta deletrear ciertos apellidos porque muchos medios de comunicación nos transcriben. Es economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Daniel, un gusto, bienvenido. Gracias, buenos días y buenos días a los oyentes también. Fíjate, Daniel, yo como venezolano digo, a propósito de un proceso electoral como el que se avecina, los distintos candidatos nos están hablando, por ejemplo, de cómo replantear la deuda externa venezolana, que se inserta en el plano de las relaciones estratégicas de la geopolítica, donde hay compromisos, vamos a llamarlos así, aunque luzca redundante, a futuro, ¿no? En distintos términos y plazos. A mí eso me parece importante, ¿no? ¿Por dónde empezar para que nos ayudes a entender dimensiones, conceptos en ese aspecto? Porque Venezuela tiene compromisos de deuda externa. Claro, bueno, fíjate, el tema de la deuda externa venezolana es un tema bien álgido, ¿no? Porque, de hecho, nosotros, el gran problema de Venezuela cuando nace como república es que nace endeudada, ¿no? Y de hecho, eso va a hacer que todo el siglo XIX sea un siglo de mucha complicación política, porque constantemente estuvimos haciendo default de esa deuda, ¿no? O sea, suspendiendo los pagos, ¿no? Y eso se soluciona cuando llega a la presidencia el benemérito Juan Vicente Gómez, ¿no? Porque él decide el pago definitivo de la deuda externa, ¿no? Y eso es porque en el fondo hay una historia que no se cuenta muy bien con Gómez, ¿no? Y Gómez era un comerciante más que un hacendado, como se dice normalmente, ¿ok? Era hacendado por carambola, ¿no? Porque al ser comerciante compró tierras y se dedicó al negocio agrícola, ¿no? Y los comerciantes saben muy bien que la deuda no es, no es, no es una cosa estructural, pues. ¿Okay? O sea, un comerciante sabe que la deuda es de muy corto plazo, por muy pequeños montos, ¿okay? Y creo que Gómez lo entiende muy bien. Y esa es la razón por la cual Gómez paga la deuda externa. Y además de que la paga, él tiene la suerte de que le surge el negocio petrolero y eso le da los fondos con los cuales pagar la deuda, ¿no? Luego de eso, ya en el siglo XX, no pasó mucho tiempo porque en el gobierno de Isaías Medina se comenzó a reendeudar el país, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y hubo varios problemas ese afán de endeudamiento, ¿no? Que yo lo asocio mucho al- a la sobredimensión que nosotros mismos los venezolanos nos damos sobre el país, ¿no? Porque Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país pobre, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y creo que esta coyuntura nos está demostrando eh, eh, o sea, nos está batiendo en la cara esa realidad de que efectivamente somos un país pobre, ¿no? Y fíjate, somos un país pobre con una deuda que probablemente es inmensa, ¿ok? Para el tamaño del país, ¿ok? Fíjate, y disculpa que te ataje a ti, pero te estoy escuchando que eres doctor en historia, además, y pienso en varias cosas. Yo siempre he dicho, mira, una cosa es estar en una crisis económica, vamos a hablar personal, otra es que además debas dinero, pero una tercera cosa es que no tengas cómo pagar la deuda, Es que ese es uno de ¿verdad? los grandes problemas Eso, venezolanos. eso. Ahora, fíjate, y esto me lleva a pensar en la continuidad de política pública, porque, ajá, en mi gestión yo endeudo al Estado. Ajá, ¿y qué hace mi sucesor Daniel Laud cuando me sustituye en la presidencia con esa deuda que el Estado adquirió en mi gestión, en mi administración? Es decir, ¿cómo se maneja esa acumulación? ¿Tú te acuerdas cuando Luis Herrera dijo en pleno acto de toma de posesión, recibo un país hipotecado? Eso, yo me acuerdo de eso.
Bueno, fíjate, el problema es este, ¿no? Que una de las primeras condiciones que te ponen los países para reconocerte como gobierno es que tú reconozcas la deuda externa. ¿Ok? Tú tienes que reconocer la deuda de tus antecesores. Entonces tú estás obligado a pagar la deuda. ¿Ok? Eso es eso es un deber ineludible, pues tú tienes que aceptar la deuda, ¿no? Y yo vuelvo otra vez al tamaño, ¿no? El tamaño de la deuda es increíble, ¿no? ¿Ok? Es tan increíble que hay varias estimaciones, ¿no? Porque es que tampoco es preciso, pues. Fíjate, aquí hay una anécdota con respecto a eso, ¿no? Cuando la última vez que se suspendió pagos, que fue en el año 83, justamente en el último año del gobierno de Luis Herrera, entonces se fue acumulando deuda, porque obviamente si tú no la pagas, los intereses se acumulan y forman parte del capital. ¿Ok? Entonces cuando se llegó al proceso de renegociación en el segundo gobierno de Pérez, el que era ministro de Cordiplan va a hablar con los organismos internacionales para renegociar esa deuda y él lleva un estimado de cuánto debe ser la deuda, ¿no? Y ellos le dicen allá, no, amigo, usted está equivocado, la deuda no es eso, la deuda es esto que está acá, ¿ok? O sea, le muestran una cifra completamente distinta a la que él mostró, porque obviamente a veces los gobiernos asumen compromisos y esos compromisos no pasan por el Congreso, ¿no? Y eso es una de las cosas que pasó en el gobierno del comandante Chávez, porque efectivamente se adquirieron los fondos chinos, los fondos Ajá, iraníes, ¿ok? ajá. Que no hay idea precisa de cuánto es el monto, ¿ok? Porque eso jamás pasó por la Asamblea Nacional, ¿ok? Entonces, cuando se vaya a hacer la Y el estimación, pago del servicio de la deuda y todo aquello, bueno, ¿no? es que es lo que estoy diciendo, pues, o sea, si tú no pagas los intereses se Sí, capitalizan, señor. forman parte del capital y tu deuda está creciendo de manera, ¿cómo se llama? De La manera deuda tuya, la mía, la de tu esposa, de exponencial. todos los que están Bueno, aquí. es que por allá van los tiros, ¿no? Y fíjate tú, ahí hay otra gran complicación, ¿no? O sea, el- el- Nos quedan 3 minutos. la deuda está suspendida desde el año 2017, ¿ok? Entonces tenemos desde 2017 Qué hasta, significa eso? Que bueno, que está tú no estás suspendida. pagando ni capital ni intereses, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes además de eso 8 años de moratoria, ¿ok? En los cuales tus intereses se están capitalizando, ¿ok? Y si la Como tasa, diríamos en criollo, ese mono está claro, creciendo. y fíjate, la tasa de interés de eso no debe ser menor del 8%, ¿no? Con 8%, ¿ok? En 8 años, ¿ok? Casi se duplica el monto de la deuda, ¿no? Entonces, en 12 se duplica el monto al 8%. Entonces, bueno, tú tienes un problema en ciernes impresionante, ¿ok? Que va a empezar primero con una auditoría, ¿no? Te van Ujú, a decir, este es tu monto, ¿ok? Y bueno, y tienes que renegociar, ¿no? ¿Ok? ujú. Entonces ahí vendrán las condiciones, ¿ok? Probablemente exigirán colaterales, dado que nosotros pasamos 8 años sin pagar, ¿ok? Y probablemente nos van a pedir como colaterales algunos activos de Venezuela Mm. en el exterior. En cierta medida, menos mal que algunos países han hecho custodia del oro venezolano afuera, ¿ok? Y no han dejado que se negocien los activos de Venezuela en el exterior, que probablemente sirven como garantía para eso, ¿no? Y el otro problema que tiene que ver mucho con lo que tú comentaste hace un momento es que cuando un país se endeuda, no está endeudando a su generación, está endeudando 2, 3 o Caray. 4 generaciones más, ¿no? Entonces, tiene sentido, o sea, pregunto yo como familia, ¿no? ¿Tiene sentido que un padre endeude a los nietos y Ujú. bisnietos que probablemente no conoce? ¿Ok? Eso no tiene sentido, ¿no? Mira, se me agotó el tiempo, pero ¿quiénes son nuestros grandes o principales acreedores? No, son los bancos, o sea, son bancos internacionales, pues, ¿ok? Hay que hablar Y más de bancos que de países. sí, y además de eso, de bancos, los tenedores de los bonos que se emitieron Ujú, en los años ujú. de Carlos Andrés Pérez I y bueno, perdón, Carlos Andrés Pérez II y Caldera II, ¿ok? Porque si te acuerdas, en el caso de Caldera II hubo una emisión de bonos globales que se hizo por sustitución de unos bonos Brady
que tenían colateral, ¿no? Entonces se liberaron los colaterales y se hizo la emisión de bonos globales, ¿no? Sin embargo, yo aquí tengo que decir una cosa porque el gobierno de Caldera también, sí, y el gobierno de Caldera es también muy, muy injustamente tratado por la historia. Caldera logró renegociar con el fondo sin aumentar la deuda externa. Y ese es un issue que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que nosotros vamos a renegociar con el fondo, y creo que esa es la propuesta que hacen los dos candidatos que van de punteros en las encuestas, pues. Entonces nosotros tenemos que tratar de renegociar con el fondo sin tratar de aumentar la deuda. ¿Okay? Yeah. Más bien todo lo contrario, tratar de declararnos país pobre y tratar de que más bien se nos rebaje el monto de la deuda. Bueno, Daniel, de verdad que el tiempo resultó corto para todo lo que cabe en este enfoque que afortunadamente podemos recibir a través de ti. Espero que pronto vuelvas, porque estos son temas de mucha pedagogía, muy necesarios. Son términos que venimos escuchando toda una vida y a veces poco los entendemos. Y nos tocan directamente. Bueno, un gran abrazo. Vale. Gracias a ti. Para ti y para tu esposa también. Eso es. ¿Tu esposa siempre te acompaña? ¿O Siempre. es que le gusta venir acá? Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Ella es la mejor mujer del mundo. Ayer era el Día de la Madre y ella es una de las mejores madres que yo haya visto en mi vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bendiciones. Qué afortunado que lo puedas decir. Me imagino que ella también opina en esos términos lo que tú representas para ella. Que viva el amor, que viva la familia, que vivan las madres y los padres. Daniel Laud, economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Como digo, este hombre tiene pupitre. Volveremos.